Quiero hacer 3 comentarios porque me encanta esto y comentarlo con ustedes. Estoy contento de ver a tantas caras que hace tiempo no les veía y la verdad que es una alegría poder compartir con ustedes este tiempo. Y ayer con la banda del liceo, el Bethesda, con la banda, que este año se trató de dar lugar a una banda estable a nivel liceal, y entonces fuimos invitados acompañando un ministerio juvenil en Cardona y Florencio Sánchez. Y allá fuimos con el ómnibus, estuvo un buen tiempo, un precioso día, estuvimos compartiendo, y también al retorno yo iba manejando el ómnibus y ya tenía esta dificultad, por lo tanto no podía dar muchas órdenes, era muy complicado. Tenía los alumnos más grandes de bachillerato que me ayudaban, pero volvieron agitando todo el viaje de vuelta, fue un espectáculo. De todos modos, entre otras, hablando de viaje, cuando venía para acá en esta mañana, hace tiempo que no venía para estos lados un domingo de mañana, y entonces se me complicó llegar por la calle José Pedro Varela, que tengo varios cruces para venir para acá, una maratón. Buah, ya está, empecé, iba por uno, todo cortado, porque claro, tenían que correr unos cuantos kilómetros, a veces le ocurrió justo cortar esa arteria, todo un tema. Y después yo no calculo la feria de los domingos, y entonces me iba a meter por una, me encontraba con una feria, me iba a meter por otra, una calle cerrada, di más vuelta para llegar, algo tan sencillo, pero gracias a Dios estoy esta mañana. Y como bien dijo Maxi, hicimos un cambiazo y Esteban está allá, pero es una alegría poder compartir con ustedes hoy acá, de veras. En estas últimas semanas hay un tema que me inquietó bastante y comenzó a dar vuelta en mi mente, y el poder estar cerca con algunas dificultades de algunos hermanos, algunas situaciones familiares, algunas situaciones personales, y principalmente cuando estamos hablando de los creyentes. Y entonces eso empezó a molestarme, y yo me preguntaba, Señor, pero ¿por qué a veces hay de este tipo de circunstancias que no las podemos domar, que no las podemos dominar, que no las podemos manejar? ¿Por qué es tan complicado? Y bueno, indudablemente ese tema me fue llevando a unos textos de la palabra de Dios y que nos meten en un tema que yo quiero compartir con ustedes esta mañana. Pero antes, simplemente pensar, en estos días, en estos años de mucho adelanto tecnológico, hay un aparatito que además fue adquiriendo distintas formas, diferentes funciones, y por momentos los tenemos para todo tipo de artefactos. Hace un tiempo resultó más conocido para uno de los electrodomésticos, pero hoy día ese tipo de aparato que adquiere diferentes formas lo usamos para muchas cosas, y principalmente muchas cosas en casa. Y ahora hasta se puede manejar a distancia. ¿A alguien se le ocurre de qué estoy queriendo hablar? ¿Cómo? Sirve para eso, pero no es el celular, no es el Wi-Fi. Control remoto. Hace un tiempo empezó a solucionar el tema de la televisión, ¿no es cierto? Y entonces quizás lo primero que asociás a un control remoto es la televisión. Hace muchos años en casa había una Philco, de esa Philco, ¿no? Y a mí no me gustaba levantarme, me había llevado para el cuarto y no me gustaba levantarme, y tenía esa parillita en el ángulo superior derecho. Entonces me había fabricado una madera de 1,5 metros con una ranura, y como era así, entonces yo la metía así, le hacía ti, 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 y buscaba uno de los cuadros y no me levantaba. Ese fue mi primer invento de control remoto, o por lo menos control a distancia. De todos modos, hoy, y desde el celular, hoy día podés manejar muchas cosas en tu casa. Y cuanto más funciones hay, podés encender
y apagar luces, podés levantar las persianas o no, podés encender o apagar la alarma, y todo eso se puede hacer a distancia. Control para abrir el portón, control para los aire acondicionados, control para la televisión, control. Y en esta mañana yo les quiero hacer pensar en otro problema que surge cuando hay tantos controles. Porque, no sé si les pasa a alguno de ustedes, pero en casa a mí me gusta tener el control. Algunos podrán decir, los que más o menos me conocen, sí, para vos te gusta tener control en todo, y capaz que sí, pero en control remoto, y más en el cuarto, a veces está la televisión prendida, y mi señora me dice, apagala. No, dice, sí, estoy mirando. ¿Y qué estás viendo? Entonces me hace todo un interrogatorio, porque según ella me dormí. Pero ni bien me toca el control, digo, pará, que estoy mirando. No estás mirando nada. ¿Qué estás mirando? Tal película, me dice. Ya se acabó esa película, me dice. Entonces no lo querés largar. Pero la pregunta en esta mañana es, ¿dónde está el control? ¿Dónde está el control? Y si no es el control remoto el que se perdió, es probable que quizás hayamos perdido otro tipo de control, que la Biblia lo llama como control propio, o si quieren más conocido, dominio propio, dependiendo la versión de la Biblia que estemos viendo. El dominio propio. Yo quiero en esta mañana que veamos un poco algo que tiene que ver con el dominio propio. Solo para tener un contexto, yo les invito a abrir en 2 Pedro, la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, vamos a leer del texto 3 al 8, y allí tiene algunas cosas bastante interesantes, de lo cual solo nos vamos a quedar con un poquitito, pero es lindo a veces tomar todo el contexto de lo que nos está diciendo Pedro acá. También hay algunos hermanos que me van a ayudar en esta mañana a leer algunos textos, tienen por ahí unos papelitos, cuando les diga, eso no quita que los demás busquen en la Biblia, busquen, sea en la Biblia o en el celular o en donde fuere, busquen. Vamos a ver varios textos. Lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra de Dios, 2 Pedro 1, 3 hasta el 8. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud, gracias a Dios. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina, o sea, de ese poder de Dios, y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe, esa fe que nos permite confiar en Dios, descansar en Dios, acercarnos a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, o sea que necesitas la fe, pero el apóstol Pedro dice, a esta fe, a esto que vos decís que crees, tenés que acompañarlo. Y entonces dice, con una abundante provisión de excelencia moral. En la versión Reina Valera dice virtud, a la fe virtud. Después dice a la excelencia moral conocimiento. El conocimiento con control propio, dice dominio propio en otras versiones. El control propio con perseverancia o paciencia. La perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal. Y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué importante es que tengamos en cuenta que la vida cristiana es un montón de cosas. Decimos creer en Dios y todo lo que Él nos da, a eso le tenemos que sumar virtud,
o excelencia moral, le tenemos que sumar conocimiento, no podemos pretender creer en Dios y no conocer más de las cosas de Dios. Al conocimiento, agregarle dominio propio, y en esto nos vamos a quedar en esta mañana. El dominio propio es importante en la vida de un cristiano. Y hay otro texto de la Biblia, del cual seguro ustedes conocen mucho más, y que quizás lo vamos a repetir, porque son de esos textos que habría que aprenderlos de memoria. Segunda Timoteo 1:7. ¿Alguien lo sabe de memoria? Porque no nos ha dado Dios, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Sigue? ¿Vio cómo arrancamos y seguimos todos? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. En esta versión, en la NTV, dice, pues no nos ha dado Dios un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina. Lo repetimos de vuelta, porque no nos ha dado Dios un espíritu, sino de poder, de amor y de dominio propio. Son esas cosas importantes que necesita el creyente. Dominio propio. ¿Cómo puede ser que nosotros, y en eso me encantan los adolescentes y sigo disfrutando de los adolescentes, porque además tienen eso de idealistas, y con el paso del tiempo vamos perdiendo nosotros el idealismo y solo nos sometemos y nos dejamos aguantar solo por lo que pasa, la realidad, y perdemos lo que es el ideal. Y entonces decimos, bueno, pero eso nunca se da, o cómo es posible. No, en realidad, en la práctica y en ese tipo de afirmaciones vamos dejando de tener como meta un ideal, como meta la perfección, como meta escalar un poco más, porque en realidad la mayoría de las veces no se ve que haya superación. Entonces cuando dice, bueno, pero él es así, o esto ya no lo cambia, él toda la vida fue así y no va a cambiar. Entonces, ¿por qué tenemos que admitir ese tipo de afirmaciones? En un cristiano es impensable. Si a mí me dicen que es cuestiones de cualquier persona que además no conoce a Cristo, entonces yo le puedo dar eso de que no va a cambiar. Pero hay cosas que el creyente mucho más las tiene por encima de sus posibilidades o de su fortaleza o de sus capacidades. ¿Por qué? Porque Dios nos dio un poder que no es humano. Entonces, ¿cómo puedo yo decir que no puedo hacer determinadas cosas? No importa la edad que tengamos, hay cosas que las tenemos que superar o controlar. Por eso el dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo. Porque normalmente cuando se habla de dominio propio, entre otras cosas, nosotros podemos hablar que la palabra más cercana al dominio propio es templanza. Tiene que ver con moderación, tiene que ver con prudencia, tiene que ver con equilibrio. Entonces estas son características que, si ustedes ven estas palabras, aparecen en muchos pasajes de la Escritura y además muchos ejemplos bíblicos de hombres de Dios que se caracterizaban por esto. El creyente debe ser una persona moderada, por donde lo mires, desde su presentación personal, o sea, ni exageradamente de un lado ni exageradamente del otro, en sus conductas, en su forma de ser, en su forma de tratar. El creyente tiene que ser una persona moderada, tiene que ser una persona prudente, tiene que ser una persona equilibrada en todas las áreas de la vida. Y cuanto más lo busquemos, cuanto más permitamos que eso se desarrolle en nosotros, vamos a ser creyentes cada vez más fructíferos, porque más lo decía Pedro. Si todas estas cosas ustedes las practican y las incorporan, entre ellas el dominio propio, dice, ustedes van a ser muy fructíferos, llevarán mucho fruto para el Señor y crecerán en el conocimiento de Dios. Entonces, ¿cómo vas vos con el dominio propio en tu vida? ¿Es algo que lo ejercitas? ¿Es algo que te lleva a cambiar cosas de esas que habitualmente son parte de tus hábitos, de tu forma de ser, o tu forma de conducirte, tu forma de hablar, tu forma de pensar? ¿Qué pasa con el dominio propio? ¿Realmente lo dominamos o entramos a buscar y decimos, ¿dónde está el control? ¿Quién me lo sacó?
¿Quién me manoteó el control? ¿En qué bolsillo quedó el control? No puedo salir de casa. El auto está dentro del garaje y no encontramos el control. ¿Quién lo sacó del parasol? ¿Quién se lo puso en el bolsillo? El otro día faltaba un control. Somos varios que usamos el control del portón en casa. Y yo por ahí agarré un pantalón que hace unas semanas no lo usaba y estaba dentro del bolsillo. ¿Dónde está el control? Miren qué interesante. ¿Quién tiene Hechos, capítulo 24, texto 25? Vale. Qué interesante que la Biblia habla de 3 cosas que desarrolló Pablo. Pablo estaba encarcelado mucho más de un año, eran casi 2 años, y el gobernador Félix lo llamaba reiteradas veces para que le hable de las buenas nuevas del Evangelio. Dice que él desarrolló, entre algunas cosas, le habló del dominio propio. Y normalmente nosotros, cuando hablamos de las cosas del porvenir, nos quedamos como que Félix se escandalizó, se llenó de temor porque le hablaba de las cosas que iban a venir. Pero ahí dice de 3 cosas. Félix era parte de era un gobernador y en esas cortes hacían de todo. Cualquier cosa menos dominio propio. Era un desastre. Las cosas que practicaban los gobernadores. Bueno, quizás eso es una tradición que todo el que llega al poder hace cualquier cosa. Y se cree que es dueño de no sé lo qué. Ahora, en esos desórdenes, en esos desequilibrios, entre otras cosas, le estaba hablando de las buenas nuevas del Evangelio y dice que le hablaba del dominio propio. Y Félix se escandalizó. Cuando a veces le hablas a algunos que hay determinadas prácticas que tiene que cortarlas. Bueno, ¿qué querés? Eso es impensable. Eso no lo puede hacer nadie. Un día un matrimonio de pastores, estábamos en el colegio y estábamos hablando sobre algunos asuntos respecto a los hijos. Y yo les desafiaba que el amar a los enemigos es algo que no se le puede exigir al que no es cristiano. Pero al que es cristiano, amar a los enemigos será difícil, pero la Biblia dice que eso lo podemos hacer por el amor de Dios que fue derramado en nuestros corazones, no por nosotros. Amar a los enemigos no es natural. Lo natural es otra cosa. Sin embargo, la respuesta de estos hermanos, un matrimonio pastoral, me dice, eso es imposible, eso no lo hace nadie. ¿Saben que yo estaba del otro lado del escritorio y los miré? No daba crédito a lo que escuchaba. Ahora yo digo, si esos líderes tienen esa idea de lo que es el amor y lo que Jesús pidió, no quiero pensar los feligreses. Cosas difíciles que las tenemos que poder lograr a través del amor propio. Félix se escandalizó. Sin embargo, también hay otro ejemplo en la Biblia que nos habla de alguien que aprendía a controlar y mantenerse equilibrado en momentos muy difíciles. Génesis 43, 31. Habla de un personaje que muchos conocemos y en ese pasaje nos habla de alguien que, a ver qué dice. ¿Saben de quién está hablando? Medio bravo, ¿no? De José. Y dice, hay una palabrita ahí, en la versión que leyó Carlos, se contuvo. En otra versión dice, controló sus emociones. Hacía años no veía a sus hermanos, que ellos en realidad lo habían querido matar, se aguantaron, lo mandaron como esclavo y después no sabían más nada. Al padre le informaron que había muerto. Y él se encuentra ahí con sus hermanos. Además revive aquellos sueños que él había tenido y todavía se estaban cumpliendo. Y por culpa de esos sueños, sus hermanos le habían agarrado más bronca. Y por eso habían hecho lo que habían hecho. Y se encuentra con sus hermanos. Y en ese momento controló sus emociones porque él tenía una mezcla de emociones que le podían llevar a cometer cualquier desequilibrio. Por un lado,
que si seguimos leyendo la historia, él también le jugó una mala pasada, los hizo sufrir un poquito. Por otro lado, dice que se apartaba y lloraba aparte. Y después de toda esa vuelta, al final se abrazaron todos juntos y lloró. Dio rienda suelta a sus emociones, pero en un momento controló sus emociones. ¿Qué es lo que le venían ganas de hacer? De reventarlos, de meterlos presos, de llorar como lo que fuere. ¿Qué es lo que le estaba pasando por la cabeza de José? En ese momento, quizás cualquier cosa que él no controlara podía cometer un exceso que iba a terminar mal. En nuestra casa, con nuestra familia, a veces cometemos excesos. En este tipo de encuentros de personas cristianas, como en este día domingo que se reúnen miles y millones de cristianos en el mundo entero, algunos están yendo para el templo, otros ya volvieron, están en la noche del domingo y mañana van a arrancar su semana de trabajo. Todos esos, en un ambiente así controlado, somos todos unos capos, pero cuando llegamos a casa, muchas veces, con nuestra familia, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos, no practicamos el dominio propio. Le decía una vez a un joven, le digo, mirá, hablando sobre la necesidad que él se juegue por el Señor. Y entonces le digo, mirá a tu mamá. Le digo, tu mamá es un ejemplo. Mírala como una persona comprometida, cómo ama a Dios, cómo trabaja, cómo va, está todo bárbaro. Y me dice, vos porque no estás en casa todos los días. Ya está, se me acabaron los argumentos. ¿Qué le iba a decir? Vos no sabés, mi madre es un pororó en casa. Como esos papás que cuando se dice, che, mirá que tu hijo dice un montón de malas palabras. Puedo poner ejemplo de muchos creyentes y familiares, pero me voy a remitir a uno solo del colegio. Y normalmente, si yo no sé dónde las aprende, el problema son los compañeritos en casa, en el colegio. Entonces un día me junté con Juan, que era este alumno, y me lo mandan al escritor, que a mí nunca me los mandan, a mí me los mandan solo cuando tienen que pegarle un susto, qué sé yo, porque en realidad, y como dijo un día un nene de 6 años, y otra vez lo quería mandar conmigo, dice, voy a lo del director, dice, es piolazo. Porque además nos pusimos a divertir con este chiquilín. Pero entonces con este Juancito, le digo, decime una cosa, todas esas palabras que vos decís, ¿quién te las enseña? ¿Quién las dice? ¿A quién vos le estás aprendiendo? ¿A mi padre? Le digo, ¿y dónde? En el tráfico, dice, ¿no sabés en el auto las cosas que dice? Está bien. Digo a la directora, la próxima vez que llamen al papá, que venga a hablar conmigo. Se dio, a las pocas semanas se dio, ya viene el papá, le digo, che, viste que hay un problema que tienen que es mucha mal. Sí, vos sabés que nos preocupa porque yo no sé de dónde las aprende. Le digo, ¿querés que te diga quién lo dice? Porque yo hablé con él. No, me dice, de vos. Sí. Le digo, dice que cuando vas en el auto decís cualquier cosa. Bueno, eso sí. Y le digo, entonces, déjate de hablar de las maestras, de los compañeritos. El que tenés que cambiar sos vos. Ya está. A veces tengo libertad de hablar así. Hermanos, ¿dónde está el dominio propio en casa? Recuerdo hace muchos años, ya está en la presencia del Señor, pero el pastor Carlos Adjian decía, el tema es el cristiano en chancletas. El tema es el cristiano en chancletas. Y ahí vemos quién tiene dominio propio. ¿Cómo podés contener ese tipo de cosas que son tan importantes? ¿Para quiénes la Biblia les pide dominio propio? ¿Quién tiene Tito, capítulo 2, texto 2? Tito, capítulo 2, texto 2. Ese pasaje dice que los ancianos sean sobrios y prudentes.
en otra versión también dice que tengan control propio, prudencia, sobriedad, equilibrio, moderación. Tiene que ver tanto con el lugar de autoridad como la edad, porque en ese pasaje Tito le dice a los ancianos, 2 textos más adelante se refiere a las hermanas y a las mujeres de la iglesia y les dice que sean prudentes. 2 textos más adelante se refiere a los jóvenes y dice que los jóvenes sean prudentes, que tengan control propio. Entonces Tito le dice a los veteranos, le dice a las damas, le dice a los jóvenes, para todos, la Biblia dice, tienen que tener dominio propio. Entonces la pregunta es, ¿dónde está el control? Y para los que son autoridad en la iglesia, ¿qué dice 1 Timoteo 3:2? 1 Timoteo 3:2. ¿Quién? Gracias. A los que pretenden ser obispos, a los pastores, a los responsables, no solo es una cuestión de edad, también aquellos que pretenden tener autoridad. ¿Qué tienen que ser? Vieron que la palabra de la versión que leyó la hermana es moderados. Dice que tengan dominio propio, otra versión. Otra versión dice que tengan control propio. Hermanos, ¿cómo estamos nosotros en ese dominio propio? ¿Cómo manejás tus emociones cuando estás en el trabajo? ¿Cómo manejas tus emociones cuando estás con el vecino? ¿Cómo manejas tus emociones cuando estás en los negocios? ¿Cómo manejas tus emociones en casa o en la iglesia? O cuando estás trabajando en una comisión de servicio, ¿cómo regulás tus arranques? Eso es lo que en esta mañana yo les invito a que lo pongamos delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo. Repasemos lo que dice Gálatas. A ver si alguien tiene Gálatas 5, 22 y 23. El último de esa lista, que algunos lo definían siempre los frutos del Espíritu Santo, y siempre los que tenían más conocimiento nos corregían y nos decían, el fruto es un fruto que tiene todos esos componentes. Si yo no tengo todos esos componentes, cuando voy me encuentro con que algo me falta. Pedile al Espíritu Santo que te llene por completo. Pedir al Espíritu Santo que te domine por completo. Permití que el control de tu vida, en todas las áreas de tu vida, en todos los lugares donde vos te movés, manifiestes el fruto del Espíritu Santo. Entre ellos, la templanza, el dominio propio. Porque eso es lo que nos va a destacar delante de otros. Eso es lo que nos va a poner en una posición absolutamente distinta, que estamos por sobre las circunstancias. ¿Para qué sirve el control propio? Y con esto terminamos. ¿Para qué sirve el dominio propio? ¿Es solo por mostrar que nos manejamos? ¿Es solo por mostrar que tenemos equilibrio? Pero eso, ¿qué es lo positivo que tiene? Son 3 cosas básicas en las que el dominio propio nos ayuda. En primer lugar, el dominio propio nos ayuda a no pecar. El poder tener dominio propio es que yo puedo frenar mis impulsos. Eso es. ¿Qué dice 1 Corintios 7, 9? Este texto también le pega medio duro cuando en la religión más popular, la católica, están todos con el tema del celibato, ¿no? Pero dice, si no tienen dominio propio, si no tienen don de continencia, dice el apóstol Pablo, que se casen. Si no pueden controlar los apetitos sexuales o cualquier otro, que se casen. Entonces a veces hay circunstancias que el dominio propio nos ayuda a mantenernos lejos de pecado. Aquel que quiere servir al Señor, y en este pasaje está desarrollando esa idea, dice, es bueno
Servir al Señor sin tener que ocuparse de una familia, no porque esté mal. Y ahora vamos a lo que sigue, pero no porque esté mal. El tema es que te permite atender las cosas de Dios de otra manera. Pero si no tenés dominio propio, si no tenés don de continencia, si no podés dominar algunos pecados, algunos deseos humanos que te vienen, casate. Casate. Dentro del matrimonio todo, fuera del matrimonio nada. Eso respecto a los pecados sexuales, pero podemos hablar de un montón de cosas en ese pasaje o cerca. También habla de otros asuntos. Romanos 13, ¿qué dice Romanos 13:13? ¿Quién lo tiene por ahí? Andemos como debían, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. No en glotonerías y en lujurias, pero también dice en celos y en contiendas. Hay personas que no pueden controlar su manera de pensar mal de los demás. Siempre que piensan algo, están pensando por la parte mala y no la buena. Y lo que hay que hacer es mirarse para adentro. ¿Cómo reacciono yo? Por eso me encanta el pasaje en Tito, cuando dice, para los impuros, todas las cosas son impuras. Ahora, para los puros, todas las cosas las ve puras. Entonces de ahí viene esa afirmación que para el canchero que dice, lo que pasa es que es un inocente. Claro, entonces el que es puro en su manera de pensar, siempre le va a encontrar la parte buena. Lo ve al otro y dice, no, lo que pasa es que no te quiso hacer daño. Y el otro dice, es flor de ave, te estaba rematando. La misma situación, dos formas de pensar. Y el apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos, en todo lo que es verdadero, en todo lo puro, en todo, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, etcétera, etcétera, etcétera. En esto pensad, control de los pensamientos, dominio propio. Y a veces nos dejamos llevar por un montón de cosas que nos llevan no solo a lujurias y a glotonerías, sino a pecados de celos, de envidias, de lo que venga. Cuando habla la Biblia muchas veces de orgías, acá dice glotonerías el texto, pero cuando habla de orgías no se refiere solo a orgías sexuales, Cuando arrancan esas fiestas donde comían y comían y comían y comían, y después hay algunos que andan con serios problemas de sobrepeso. ¿Y cuál es el problema que tiene, hermano? Y lo que pasa que hago esto, lo otro y no bajo, y hablas con alguna familia y dice, lo que pasa que no para de dominio propio. Dominio propio. ¿Cuántas enfermedades, cuántas cosas tenemos que a veces afectan a nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo? Y no solo es una cuestión de pecados sexuales. El dañar nuestro cuerpo cuando a veces somos unos exagerados en la manera en que comemos. Dominio propio. Yo conozco unos cuantos que no tienen ningún vicio que tiene que ver con el cigarro, ni con alguna sustancia prohibida, drogas o algunas cosas de esas, pero no pueden vivir sin tomar Coca-Cola. No pueden vivir, no pueden. Es un vicio instalado. Y hay algunos, el mate está bárbaro, pero hay algunos que son viciosos del mate. Pediles que los dejen. Y no saben qué hacer si no toman un poco de mate durante el día. Pruébelo no tomar 5 días. No pasa nada, no es pecado. Pruebe, ¿sabes para qué? Para darte cuenta que no sos dominado por eso, que vos lo podés dominar. Eso. Entonces la segunda cosa para la que sirve el dominio propio no es solo para alejarte del pecado, sino también para evitar conductas que no convienen, no que sean pecaminosas. Y el texto ese que a veces tanto sirve, dice, todo me es lícito, mas no todo conviene. ¿Cómo le gusta a algunos eso? Pero este es un típico texto que se usa para todo, le sirve para lo de un lado y para lo del otro. Todo me es lícito, mas no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por ninguno de ellos. ¿Y cómo yo logro ser absolutamente autónomo respecto a cualquier tipo de dominio? Con dominio propio. Con el dominio propio, con ese fruto del Espíritu Santo en mi vida, afuera todo lo que me domina. Y yo soy libre, porque Jesucristo vino para que seamos libres
y verdaderamente libres. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. ¿Qué dice 1 Corintios 9:25, si alguien lo tiene por ahí? Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, uno que dura para siempre. El apóstol Pablo ponía muchos ejemplos del deporte y de los atletas. El atleta no lucha, trabaja, se entrena y se abstiene de cosas que no son pecado. Hay cosas en la vida cristiana de las cuales tenemos que aprender a abstenernos, no porque sean pecado, simplemente porque no te convienen. Ese es el problema con muchos que empiezan a querer satisfacer algunos deseos de la carne, deseos de la naturaleza, cosas que no te sirven, pero las querés practicar. ¿Por qué las querés practicar? Es porque te gustan, pero no te conviene. ¿Es pecado? No. Entonces te dicen, ¿es pecado? No. Entonces te usa el texto, no me es todo, las cosas son lícitas. Y el otro te dice, pero no todas te convienen. El dominio propio te permite vivir al margen de aquellas conductas que, no siendo pecaminosas, no son pecado, pero no te convienen. Entonces, cuando vos permitís que el Espíritu Santo te domine y cuando vos perdés el control de algunas cosas, entonces decís, mirá, ahí estamos, yo estoy apuntando acá. Por eso el apóstol Pablo decía, despojándonos de todo peso y del pecado. Hace la diferencia. Hay cosas en tu vida cristiana que, no siendo pecado, son un peso para que tú corras la carrera. El dominio propio te permite identificarlas y quitarlas de tu vida. Por último, el dominio propio te sirve para vivir una vida cristiana victoriosa. Y como dijimos que el dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo, mirá qué lindo el texto de Efesios 5:18, y que algunos ya lo conocen de memoria. ¿Qué dice Efesios 5:18? Amén. No se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. Sed llenos del Espíritu Santo. Pedile al Señor. ¿Cuánto hace que no le pedís al Señor, Señor, dame la plenitud de tu Espíritu Santo? Señor, quiero que tomes el control total de mi vida. Señor, te lo pido. Quiero que tomes el control de mi vida. Que tu Espíritu Santo me domine. Que yo realmente tenga el control de las cosas, pero yo, en realidad, Cristo en mí. ¿Dónde está el control? ¿Lo has perdido? ¿Hay algún área en tu vida en que perdiste el control? Quizás son situaciones de pecado que no puedes dominar. Quizás son cosas que vos sabés que no te convienen hacer y las hacés porque no lo podés controlar. Quizás no estás alcanzando nuevos escalones en la vida cristiana porque no pedís que el Espíritu Santo te llene por completo. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. El borracho muchas veces hay cosas que no puede enfrentar. O no puede enfrentar la realidad, o se tiene que animar a hacer cosas que quiere hacer, pero en sus cabales no lo hace. Entonces se mama para hacer lo que no se anima. Y el apóstol Pablo dice, miren, no se emborrachen con vino, emborráchense del Espíritu Santo. Porque hay cosas que el creyente no se anima a hacer, pero lleno del Espíritu Santo las puede hacer. Es como el borracho, hay cosas que no se anima, se mama para animarse, ¿no? Bueno, el creyente hay cosas que no se anima naturalmente a hacer y se tiene que emborrachar del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer aquellas cosas que no se anima a hacer. En 1 Pedro, en el capítulo 1, ese creo que no lo tiene, en el texto 13, dice el apóstol Pedro, cuando apunta a vivir una vida santa, y dice, como dice en las Escrituras, sean santos como yo soy santo, él comienza ese pasaje y dice, así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Pongan toda su esperanza en la salvación inmerecida que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Tenemos que vivir vidas que se destaquen, vidas que tengan una manifestación de templanza, de equilibrio, de moderación, de dominio propio en todas las áreas de tu vida. ¿Cuál es el momento, cuál es la parte de tu vida que vos
has perdido el control. ¿Cuál es? Que en esta mañana lo puedas poner delante de Dios. Encontré esta frase, la anoté y quiero compartirla con ustedes. Dios ha dado al creyente el Espíritu Santo para que tengamos ese espíritu de dominio propio, para que el creyente, vos, para que yo, regule su comportamiento moral. El espíritu de dominio propio fue dado para que el creyente regule su comportamiento moral. Las cosas malas y las no tan malas. Las cosas buenas son reguladas por el dominio propio. ¿Qué dice el texto? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que el Señor nos ayude a tener el control de nuestras vidas con el poder del Espíritu Santo. Amén. Señor les bendiga.